José María Martín Olaya es, profesor de física, si no recuerdo mal, de la materia condensada, catedrático de física de la materia condensada en la Universidad de Sevilla. Profesor Martín Olaya, y uno de los grandes pedagogos sobre los cambios de hora en España. Hay pocas personas que quieran agitar tanto el debate como usted. Buenas tardes. Bueno, soy profesor, no catedrático, solo soy profesor. Profesor Martín Olaya, llega el cambio de hora y llega la polémica recurrente. Están los que dicen esto es un desastre y también están los que dicen, ojo, que los cambios de hora tienen un sentido algo más complejo de lo que muchas veces transmiten esos debates. Usted es partidario. Bueno, yo soy más de los que explican de que esto no es una ocurrencia loca. Más que partidario o no partidario, lo que explico es qué es lo que hay detrás de por qué se hace el cambio de hora, por qué se concibió en su momento y por qué se sigue usando, ¿no? Y la razón es que hay algo que ocurre ahora, hace un año, hace 2 años, va a ocurrir dentro de 1 año, ocurrió hace 100 años, ocurrirá dentro de 100 años, que es el ciclo estacional. Tenemos estaciones, hay invierno, hay verano, tenemos horarios y los horarios y las estaciones no se llevan bien. No es fácil decidir a qué hora empezar a trabajar si uno se fija en que la hora del amanecer, pues en la latitud de Andalucía, pues varía del orden de 3 horas entre el invierno y el verano, ¿no? Y ese movimiento lo amortiguamos con el cambio de hora. Ya sabe, profesor, que la leyenda, que es leyenda, dice que los cambios de hora en España fueron motivados por seguir el cambio de Hitler, de la Alemania nazi, etcétera. Ya sabemos que usted ha desmentido, incluso en este programa, que eso no es así. Pero, ¿quién determina el cambio de hora y por qué? O sea, es decir, usted destaca que en Andalucía, por ejemplo, hay una singularidad, pero ¿el horario está hecho a la medida de Andalucía o es, digamos, un horario continental? Bueno, lo que es el movimiento, lo que es el cambio de hora es, digamos, algo, vamos a decir, razonable a las latitudes de Andalucía, a la latitud de la península ibérica, a las latitudes de Francia. En latitudes ecuatoriales no tiene mucho sentido porque allí no hay estaciones como tales. Y en latitudes muy al norte o muy al sur empieza también a perder mucho sentido porque ya la diferencia entre el invierno y el verano es enorme. O sea, en invierno no hay día prácticamente y en verano no hay noche prácticamente, y el movimiento de 1 hora tiene poca utilidad, o tiene un poco menos de utilidad de la que hay aquí en Andalucía o en las latitudes de la península ibérica, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos adelantado la hora porque si no adelantamos la hora, pues acaba amaneciendo en Andalucía a la hora de las 6 de la mañana aproximadamente en verano, y si amanece a las 6 de la mañana en verano y la gente se empieza a activar a las 9 de la mañana, pues se empieza a activar ya cuando la torta de calor empieza a ser importante, empieza a ser grande, ¿no? Entonces, la forma natural de contrastar ese avance en el amanecer es adelantar el inicio de la actividad. Inicialmente, hace años, eso se hacía de forma natural, que hace siglos se hacía de forma natural. Ahora, como estamos regulados por horarios, hay 2 alternativas principales: o bien uno tiene horarios estacionales, un horario de invierno y otro horario de verano, o bien lo que se hace es cambiar la hora y, digamos, todo el mundo a la vez cambia de tener los horarios y la hora de invierno a tener los horarios y la hora de verano. Vamos a ver, si le parece, profesor Martín Olaya, si le parece, vamos a ver un vídeo en el que veremos cómo se va produciendo la evolución anual del amanecer y del mediodía. Exactamente a quien está viendo esto, ¿qué le está diciendo este vídeo? Bueno, ahora mismo lo que estamos viendo es cómo se retrasa el amanecer en invierno. En invierno amanece tarde, digamos, si nos fijamos en la península ibérica, pues amanece tarde. Y ahora estamos yendo hacia la primavera, cada vez amanece antes. Ya ha amanecido, de hecho la hora del día es exactamente la misma, ahora es el equinoccio de primavera y amanecen todos los meridianos a la vez, y ahora está amaneciendo antes en Europa, digamos, que en la parte del Atlántico central, donde está puesto el punto central, ¿no? Y ahora mismo también, lo que es el verano, si se fijan en lo que es en la península ibérica, a mediodía la insolación es mucho más grande, es una insolación que es tropical, es una insolación que es la misma que hay prácticamente en el Ecuador. Y eso también fomenta que uno adelante la actividad, porque uno sabe que a mediodía, a las 2, a las 3 de la tarde, va a hacer una torta de calor importante, y uno dice, oye, es mejor que yo empiece a hacer la actividad antes para que cuando llegue el mediodía y la hora de calor importante del verano, pues uno pueda descansar, pueda, vamos a decir, hacer siestas, pues sí,
hay que decir también ese tipo de cosas y tener ese tipo de actividad que no es tan razonable en invierno, porque en invierno no tienes ese tipo de problema. En invierno el día es mucho más corto, la insolación al mediodía no es perjudicial, al revés. Uno en invierno, pues el solecito le viene bien, y entonces uno trata de amoldar ese tipo de cambios que son, ya digo, perennes, que van a seguir ocurriendo, hagamos o no hagamos el cambio de hora, trata de acompasar la actividad humana a ese fenómeno que es inevitable. O sea que todo esto del ahorro de la energía es secundario, lo importante es lo que los cronobiólogos consideran que es mejor para, digamos, para la salud o para el bienestar de las personas, y es que el momento en verano, cuando nos toca el momento de máximo calor, nos toque a la hora de la siesta, no nos toque en plena faena. Sí, bueno, los cronobiólogos a lo mejor no estarían muy de acuerdo con esto, pero sí es verdad que el comportamiento humano tiende a esta forma de actuar. El ahorro energético es importante desde el punto de vista, digamos, de los gobiernos, el cómo vender este tipo de política o este tipo de acciones, ¿no? Pero el hecho de que triunfe, del hecho de que esté funcionando constantemente desde hace 100 años en países como Portugal o en el Reino Unido, no se debe a que ahorran energía, sino se debe simplemente a que la gente encuentra digamos, ventajas en hacer ese tipo de cambios respecto de no hacer ese tipo de cambios, ¿no? Pues profesor Martín Olaya, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en Mesa de Análisis, una vez más con estos debates de fondo sobre los cambios de hora que, bueno, a pesar de todo, seguirán teniendo partidarios y detractores. Lo dicho, gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Un placer.